su espacio. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la posibilidad de volver a compartir alguna experiencia académica en el posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La propuesta es trabajar con la teoría de la culpabilidad, el concepto de la culpabilidad, la relación que tiene la culpabilidad en el estudio de la teoría del delito. Y creo que es importante que se ponga incluso a disposición de los diplomandos, hombres y mujeres, algunas de las publicaciones que yo tengo desde hace muchos años sobre teoría del delito, sobre derecho penal parte general, que en realidad datan, mi primera publicación es de 1984. Las ideas centrales que voy a exponer aquí estaban desde esa época ya previstas y en realidad son alrededor de 10 publicaciones relacionadas con teoría del delito, con teoría de la culpabilidad, con el derecho penal parte general, incluyendo algunas sobre código penal y teoría del delito, código orgánico integral penal, en la editorial Contexto de Argentina, y hay unas recientes publicaciones de teoría del delito también en la editorial Ibáñez de Colombia. Hay una edición de Derecho Penal Parte General en Ara de Perú, de manera que yo me comprometo, como siempre, a enviarles esa información para que pueda servir para cualquier trabajo, sin perjuicio de también poderles enviar algunos videos. Hay una cuenta mía en YouTube, no quiero ser ampuloso hablar que tengo un canal, que una cuenta en YouTube, pero que está llegando a 280 videos, que es bastante, y algunos relacionados con este tema de teoría del delito, donde hay que mirar aspectos como el error de tipo, el error de prohibición, la importancia que hoy tiene también el conocimiento, estudio y aplicación, incluso de la teoría de la imputación objetiva, a la que yo me he referido en alguna invitación con ustedes. Y en el tema de la culpabilidad, el desarrollo, bueno, impresionante en parte, pero muy positivo además, de lo que significan las neurociencias y el impacto que tienen las neurociencias en el estudio de la culpabilidad. Y lo que puede significar, creo que el espacio es valedero para poderme referir también a la incidencia que hoy está teniendo las neurociencias en el tema de la culpabilidad. Si el tiempo lo permite, también alguna breve reflexión, porque probablemente, bajo la idea de que una persona tiene plena capacidad de culpabilidad, se lo ha juzgado como persona imputable, y es la discusión que se está produciendo básicamente en España y de alguna manera en Alemania, que lo planteo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si una persona es juzgada como persona con plena capacidad de culpabilidad? Como dice mi amigo Raúl Zaporoni, pues la culpabilidad es en la final el puente para determinar si se le impone una pena o una medida de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre con personas que se las ha declarado como perfectamente capaces de culpabilidad? Están cumpliendo la pena o la llegan a cumplir. Y cumplida la pena, aprecian los tribunales, los operadores de justicia, los encargados del sistema carcelario, que esa persona es irrecuperable, que esa persona es una bomba de tiempo y no hay ninguna cárcel de oro. La cárcel en realidad, como dice el mismo Raúl, y también lo dice Alberto Binder, es una jaula. Yo recuerdo una expresión, lo decía Roberto Vergalli, ¿no? El secuestro institucional es la cárcel, sí, y Pavarini también decía, en la cárcel, ¿qué es lo que hay? Una enorme fauna humana en cautiverio, un gran atlas, eso es la cárcel. Esos redes no existen, eso es una gran mentira. Por eso yo en esa línea creo que tiene razón el profesor Zaporoni cuando habla de la teoría gnóstica de la pena. ¿La pena para qué sirve? No sabemos para qué sirve. Como dice Raúl, no, sí sabemos para qué no sirve, pero para qué sirve no. Entonces, ¿qué pasa? Que el debate de hoy se centra, y lo digo como antesala porque de pronto el tiempo no nos va a permitir llegar,
Si una persona cumplía la pena, o el cumplimiento de la pena, el tribunal aprecia que esa persona incluso es una conducta peligrosa mayor que aquella que se apreciaba cuando es llevado a juicio, y tiene que ponerlo libre. Y sucede que podría pasar que esa persona durante la permanencia en la prisión haya matado a otros presos y haya revelado una conducta de altísima peligrosidad. ¿Qué hacer? Y es lo que está surgiendo hoy como una suerte de respuesta de hablar de una suerte de sentencia indeterminada o de una condena indeterminada, donde se dice, bueno, ¿y qué hacemos? Lo ponemos libre porque ese es el derecho, pero esa persona, el riesgo potencial de volver a matar es cierto. Entonces ya se plantea, he visto unos trabajos sobre Galí Espinar, uno de los catedráticos españoles, algunos piensan en esa línea, que habría que pensar en una medida de seguridad post cumplimiento de condena. Y ahí, claro, la discusión en el ámbito de los derechos humanos, la medida de seguridad no podría durar más que el cumplimiento efectivo de la condena. Sí, pero ¿qué se hace con una persona que es una bomba de tiempo? Entonces, estas medidas de seguridad, yo creo que el error en donde para mí está residenciado, en que debió haber sido juzgado como persona inimputable. Y si se lo juzgaba como inimputable, entonces la medida de seguridad, que era la que debía aplicarse, hace muchos años en este tema, yo me he apartado de la idea de que la medida de seguridad no debiera sobrepasar el máximo del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Porque, ¿qué pasaría con una persona que es inimputable? Si esa persona, el máximo de la condena es de 15 años, y esa persona es puesta en libertad, esa persona que es una persona que tiene un grave trastorno de personalidad, es una persona que no se ha recuperado porque puede ser irrecuperable. Consecuentemente ahí funciona la medida de seguridad indeterminada, que dura tanto cuanto fuese necesario. Claro, ya el criterio de los expertos determinará si esa persona está en condiciones o no de poder ser reinsertada socialmente. Pero esto que hoy vuelve a motivar una suerte de discusión en el tema de la culpabilidad y si había o no imputabilidad, habría que recordar que ese sabio, don Luis Jiménez de Azúa, ustedes tuvieron el privilegio de tenerlo en los mejores años de su vida en Buenos Aires, pero don Luis Jiménez de Azúa hacia 1918, porque don Luis Jiménez de Azúa había sido alumno en Alemania de von List, que era para mí un conspicuo, sin duda causalista don Luis, y yo considero que para mí don Luis Jiménez de Azúa es el más importante penalista del mundo hispanoparlante. Yo respeto mucho si alguien disiente de la idea, pero yo digo, ese es el más grande penalista que nuestra lengua ha dado. Y don Luis, la tesis doctoral, para medir la importancia que tiene este tema de las medidas de seguridad, se llamaba precisamente la sentencia indeterminada. Tiene más de 100 años la tesis doctoral. Don Luis la planteó, después de un tiempo dejó de insistir en su propuesta porque seguramente no le daban la importancia que sí tenía, pero fíjense que hoy, después de más de 100 años, se ha retomado la idea de pensar en una posibilidad de imponer una medida de seguridad una vez que se ha cumplido la pena. ¿Y esto de dónde surgió? Yo sostengo que una aplicación equivocada o errada, o a veces se considera que es lo más fácil, en el juicio de culpabilidad. Ahora bien, porque es importante que yo pueda manifestar, no es tampoco una invención de Alfonso Zambrano, pero desde 1984, con la publicación de la primera edición de mi Manual de Derecho Penal, yo por formación belseliana, como pasa con muchos académicos y estudiosos de esta parte de la región, muchos hemos sido autodidactas, pues no tuvimos la posibilidad de ir a un foro en el extranjero para recibir las mejores escuelas, pero un autodidacta tiene un gran compromiso, no grave, que es dedicarle mucho tiempo al estudio. Y entonces
Yo recuerdo como una experiencia estudiando la obra ecuménica de don Luis Jiménez Azúa, sus 7 tomos del tratado. Yo encontré unos señalamientos a la concepción finalista del profesor Belzer, considerando la acción como ejercicio de actividad final, y con expresión de Belzer de que la finalidad no es ciega, es evidente. Encontré, y eso habla bien de la cultura ecuménica de don Luis Jiménez Azúa, no siendo finalista, pero él en sus clases magistrales, y yo le digo a mis alumnos, y a los de posgrado, que algunos son profesores, le digo, un profesor tiene que manejar bien las escuelas. Yo soy una persona que respeta mucho el funcionalismo, más en la línea del profesor Claude Roxin, creo que sea el penalista de esta hora más completo, porque es un gran penalista y gran procesalista, pero a mí me merece, por supuesto, mucho respeto la posición que tiene también el profesor Gunther Jacob, o la posición de Schunemann, tal vez el principal discípulo del profesor Roxin. Incluso pienso yo, y en algún momento dijo Raúl Zaffaroni, cuando vio un cuestionamiento a la posición del derecho penal enemigo del profesor Jacob, dijo, el profesor Jacob no se ha inventado nada. El derecho penal del enemigo existió siempre, existe ahora y seguirá existiendo. Se dirige contra el más débil, es un mecanismo sin duda de represión también, y hoy podría ser incluso un mecanismo de represión incluso hasta política. O sea, se lo ubica como enemigo y el sistema trata de liquidarlo. O sea, ese derecho penal del enemigo estará vigente lamentablemente siempre. Entonces, al estudiar ya la concepción finalista de la acción penal, me asomo a otra gran ventana, que era estudiar los conceptos o el criterio finalista que tenía el profesor Henry Maurach. Yo soy un finalista no ortodoxo belzeliano, sino que ha seguido los planteamientos del profesor Maurach, que él hablaba incluso de una responsabilidad simple, de una responsabilidad penal. Y el profesor Maurach es el que por primera vez dice que hay que considerar que el injusto penal se constituye por una conducta típica y antijurídica, y que hay un juicio, que hay un doble juicio, como yo digo, de reproche. El juicio de reproche para llegar a la conclusión de que la conducta es típica, y el juicio de reproche que se dirige al dueño del acto para considerar si se le puede formular un reproche de culpabilidad. Esta construcción que hace el profesor Maurach, yo también la he entendido en alguna medida en las explicaciones del profesor Schunemann, Helmut Frister, también un penalista alemán, profesor de la hora presente, y en América hispanoparlante un extraordinario penalista como fue el profesor Juan Busto Ramírez. Juan falleció, extraordinario Juan, porque además Juan sabía mucho del tema de política criminal. Juan aceptaba la responsabilidad penal de personas jurídicas, trabajaba en la línea de imputación objetiva, etc. O sea, tenía una cultura ecuménica en el ámbito penal. También un profesor Usiño MacGyver, también chileno. Es decir, en realidad no somos muchos. Alguna vez conversaba con un finalista ortodoxo, como era el profesor Luis Gracia Martín de la Universidad de Granada. Y cuando conversábamos el tema, él me decía que la propuesta que yo tenía, y que se la voy a esbozar de continuo, le decía que era muy sugerente, muy sugestiva. A ver, yo he sostenido y sigo sosteniendo que hay que determinar, y tal vez la formación que algunos pueden tener, y yo la tengo en particular, también de dedicarme al derecho procesal penal, además de intervenciones como esta, o incluso la producción de libros, que es muy significativa. Yo he llegado a 58 libros ya publicados entre Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Hay 5 más libros que están en prensa, 2 en Argentina, 1 en Colombia y 2 más en Ecuador. Pero a lo largo de la carrera yo hago procesal penal porque además soy un abogado litigante. Yo vivo de las defensas penales. Y en esa línea pues, estudio el derecho procesal penal, y yo he encontrado cómo conciliar las explicaciones de la teoría del delito llevadas al ámbito procesal penal. Y yo digo, ¿qué es lo que hay que probar en un proceso penal? Que estamos ante una conducta típica. ¿Y qué es lo que hay que determinar?
hay que determinar la presencia de los elementos objetivos del tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una manifestación de conducta, que haya un resultado y un nexo causal entre la conducta y el resultado. Claro, cuando se han determinado los elementos objetivos del tipo penal, ahí habría que considerar, y tiene la importancia, la teoría de la imputación objetiva en función tanto de el principio del riesgo permitido, que construyó más el profesor Roxin, el principio de confianza en la actuación de terceros, la teoría de los roles, que es más de conclusión del profesor Jacob, y la prohibición de regreso si el ciudadano no se aparta de su rol, y finalmente la actuación de la víctima a propio riesgo. Todos esos elementos son importantes, y hay ese artículo que yo menciono con frecuencia, el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador, dice que al administrar justicia se debe acudir a las fuentes del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. ¿Para qué sirve la buena doctrina? La buena doctrina, decía mi maestro y amigo el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, la buena doctrina sirve para generar buena jurisprudencia. Y cuando nosotros, en los trabajos, incluso lo he escuchado el profesor Luis Greco, uno de los catedráticos alemanes, él nace en Brasil, pero creo que, no sé si es el único sudamericano que tiene el rango de catedrático en Alemania, y dice que incluso el planteamiento doctrinario toma muy en cuenta el acervo jurisprudencial de los tribunales. Esa construcción entre lo que hace la doctrina, lo que crea la jurisprudencia, sirve incluso para ir repotenciando la doctrina. Entonces, ¿qué es para mí? Yo sigo sosteniendo, ¿qué es lo que no puede faltar en un proceso penal? Está determinado, si quieren, para hablar con propiedad, probado que hay una conducta típica, y que esa conducta típica tiene que ser admisible cuando hay una manifestación de conducta, hay un resultado y un nexo causal entre conducta y resultado. A partir de allí, esos elementos no pueden faltar, que serían los elementos objetivos del tipo penal. Los elementos subjetivos del tipo penal, ya con la construcción a partir del profesor Belzel, estarían dados por el dolo y la culpa. Y yo simplifico la explicación y digo, una vez que están determinados los elementos objetivos del tipo penal, debe presumirse prima facie, a primera vista, que los elementos subjetivos se dan, o hay un actuar con dolo y un actuar con culpa. Se presume que todos tenemos capacidad de actuar con dolo, porque el dolo a la final es el conocimiento y que es la realización del tipo, como decía el profesor Belzer, donde hay un elemento de conocimiento y hay un elemento de intención, de voluntad o de decisión. La prima facie, una vez que están determinados los elementos objetivos del tipo penal, debemos presumir racionalmente que la conducta de una persona, y digo a veces un ejemplo gráfico, si a corta distancia le dispara con Magnum 44, ¿verdad?, lo impacta y lo mata, hay que presumir racionalmente que la conducta es dolosa, con las circunstancias que rodean al acto. Alguna vez, y esto siquiera cuando era probablemente estudiante en la facultad hace 50 años, yo leía en viejos juristas que decían, bueno, ¿y cómo se prueba el dolo? El dolo se lo presume. No es que haya una prueba matemática para el dolo. Ahora, podría haber la alternativa de que no sea una conducta estructuralmente dolosa, sino que sea culposa, y la culpa puede tener su vertiente, culpa con o sin representación. Pero lo que quiero dejar determinado es que los elementos objetivos no pueden faltar. Y el otro predicado de la conducta, porque un predicado sería el de la tipicidad, y el otro predicado de la conducta es el de la antijuridicidad. Alguna vez leía la expresión también de don Luis Jiménez o antijuridicidad, yo creo que no nos vamos a quedar en una discusión epidérmica. Pero, ¿qué pasa con la antijuridicidad? En el mismo ejemplo, para mantener la coherencia en la explicación, si a corta distancia dispara y lo mata y produce el resultado de muerte, debe presumirse
prima facie, que la conducta es ilícita. Es decir, hay un predicado de disvalor del acto típico para concluir que es antijurídico. ¿Podría haber una causa de justificación? Claro, pero la causa de justificación tendría que estar probado. Es decir, si hay un acto de legítima defensa, tendría que estar probado que actuó en circunstancias de que es legítima defensa propio de tercero, porque frente a una agresión ilegítima actual, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente de quien se defiende o defiende a tercero. Sí, eso se puede probar, claro. Y si se puede probar, vamos a concluir que la conducta, siendo típica, no es antijurídica. Cuando mide una causa de justificación o un actuar en estado de necesidad, solamente lo digo como ejemplo, ¿qué pasa si hay la víctima de un secuestro o plagio, como quieran ustedes llamar, la retención de una persona contra su voluntad, y para rescatarla se ingresa a un domicilio ajeno sin autorización de un juez porque hay un estado de necesidad, o en el caso de un incendio, se rompen las puertas y se ingresan? Ahí hay un estado de necesidad donde hay una prevalencia del bien jurídico que se va a salvar la vida frente a la afectación de la propiedad. Y eso hay que probarlo, sí, por supuesto que sí. Es decir, si nosotros llegamos a admitir, por eso hablé de estructuras lógico-objetivas como es la conducción benceliana y el finalismo, se presume que la conducta es ilícita, se presume que es antijurídica, salvo prueba en contrario. Para mí, en ese momento podemos afirmar que estamos ante un injusto penal. Un injusto penal, pueden ponerles ustedes, igual a la existencia de un delito. Les voy a poner un ejemplo, sí, uno, con alguna variación, para, en la línea de la explicación, comprender, para luego pasar al estadio central, que es hablar de la culpabilidad. Yo planteo este ejemplo. Si una persona que tiene graves problemas mentales, una persona que es esquizoparanoide, son cuadros irreversibles. Yo digo que la Biblia de la Organización Mundial de la Salud, el DSM-5, nos da la información ahí, la lista. Yo le hago broma a mis alumnos, digo, hay que mirar ahí los caracteres estándares a ver en qué trastorno de personalidad nos encasillamos, pero más allá de la broma. ¿Qué pasa con una persona que es irrecuperable o irreversible? Si esta persona está siendo atacada sexualmente, ¿qué pasa si esta persona encuentra una piedra, o tiene una navaja o cualquier artefacto? Lo utiliza probablemente para neutralizar al agresor, pero le pega con contundencia, por ejemplo, con una piedra, o puede tener una navaja también, se defiende ante una agresión ilegítima y lo mata. Recordemos que se trata de una persona que tiene graves problemas de personalidad. La primera inquietud es, ¿esa persona ha cometido delito? No, no ha cometido delito. ¿Por qué razón? Porque actuó amparada en una causa de justificación. Sería de lo más injusto que se pretendiera, no obstante que no ha cometido delito, que se la interne en un hospital psiquiátrico o en un manicomio, como quieran llamarlo, maquillando el nombre, porque es una persona que tiene problemas mentales. No, porque no cometió delito. Sería injusto que porque tiene problemas mentales le enviemos a un manicomio. Si actúa para una causa de justificación, simple y llanamente la respuesta es que no hay delito. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona que tiene problemas mentales, en un caso, y pensemos que esa persona que tiene problemas mentales hiere a una persona, maltrata a otra, y esa persona, pongamos el mismo ejemplo, el esquizoparanoide, tiene falsas percepciones auditivas, y porque además en los cuadros de esquizofrenia hay falsas percepciones auditivas, cree que lo están insultando, no lo están insultando, igual que pasa con los delirios paranoicos, a veces los celos, etc. Y esta persona que anda por la calle
y que tiene una conducta socialmente peligrosa porque un día hirió a una persona, otro día maltrató a otra, y cree que escucha que el señor de la panadería le está dirigiendo improperios lascivos, lo cual no es cierto, la está saludando. Y después cree que escucha que esta persona dice que el día que entra a la panadería la va a violar. Y va un día a comprar pan esta persona con estos problemas mentales, y ella cree escuchar al señor de la panadería o al señor de la tienda, y dice, antes